Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un webinario más que el Colegio de Biólogos de Costa Rica les ofrece desde las plataformas virtuales, tanto en Zoom como en nuestro Facebook Live. En este momento también estamos transmitiendo por ese canal. Queremos agradecerles muchísimo que nos acompañen en el marco del Día de la Mujer en este ciclo de webinarios, porque hoy es el primero de dos webinarios que vamos a tener denominados Visión de Mujer en las Ciencias Biológicas, en donde vamos a compartir un espacio muy interesante, un espacio muy valioso con mujeres profesionales que se destacan en diferentes áreas de las ciencias biológicas y que hoy nos van a contar cómo ha sido su trayectoria y van a poder también contarnos un poco de sus experiencias, de sus ilusiones, de sus anhelos y del cumplimiento también de esas metas profesionales y personales que las ha traído hasta acá. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en esta tarde, ya noche, como panelistas. Contamos con la presencia de la bióloga Ana Rocío Ramírez Sánchez, también con la máster Carla Ruiz Hidalgo y la doctora Natalia Barbosa Vargas. No las quiero presentar de acuerdo con cada una de sus calidades profesionales, porque ellas nos van a hablar justamente de eso, nos van a hacer una presentación de quiénes son como profesionales que han hecho y por qué esta tarde están aquí compartiéndonos su quehacer. Así que muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Les recordamos que este webinario está siendo grabado para retransmitirlo posteriormente en nuestro canal de YouTube y también va a quedar colgado en nuestro Facebook. Vamos a empezar con doña Ana, así que muchísimas gracias y bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Buenas tardes también para mis colegas que están por ahí esperando también la palabra y nada más agradecerles el espacio. La verdad, me tomó un poquillo por sorpresa estar aquí, pero me siento muy, muy honrada. Eh, y bueno, yo contaba a Raquel hace un rato que eh, uno a veces va en la vida como, como avanzando y avanzando y avanzando y le cuesta muchísimo detenerse. Y cuando me hicieron esta invitación, eh, fue como me paré un tirito y volví a ver para atrás y dije, ah, pucha, ¿cómo llegué hasta aquí? Entonces, más bien creo que es una actividad también cargada de sensatez, nos llama muchísimo a todas las mujeres a pararnos y a ver el camino para atrás y ver todas las cosas que hemos logrado. Entonces, los felicito también por la organización. No sé, Ra, que si continúo yo o pasan las No, otras. vos primero y después cada una de las compañeras. Adelante con la presentación. Ok. Bueno, la verdad, como les decía, para mí es un placer y sí les traje pues una ayudita audiovisual ahí para irles contando un poco. Tal vez me avisan cuando ya logran ver la pantalla compartida. Vamos a ver. Eh, ¿La logran ver? Sí. Sí, Sí, ya se sí ve. se ve. Ok. Bueno, nada más contarles que yo en realidad estudié en la Universidad de Costa Rica. Soy herediana, pero me jaló San José por inclinaciones en lo que abarcaba la materia de la carrera. Desde el 2000, bueno, trabajé como buena estudiante, trabajé para la U, siendo asistente, pellejeándola en todo lo que podíamos en ese momento. Y poco a poco uno pues va creciendo y me salió una oportunidad muy temporal de trabajar para el Instituto Costarricense de Electricidad. Nosotros veníamos, o en ese momento veníamos por un proyecto de 6 meses, que después pasó a ser años y después se convirtió en un trabajo fijo, lo cual demuestra precisamente ese logro que logramos tener de que mm, lo que generamos en esos primeros 6 meses tenía un valor que a las jefaturas en ese momento decían, pues vale la pena tener este grupito por aquí de gestión socioambiental
tenemos más tareas para ellos, más que un simple diagnóstico de la zona, y, ¿verdad? Entonces se volvió sumamente interesante, muy retador. Nosotros, el grupo que llegábamos, empezamos de cero, no había oficinas, no había computadoras, no teníamos un lápiz, no teníamos un borrador, no teníamos sillas, no había oficinas. Esta región Chorotega tiene el complejo hidroeléctrico más grande de todo Costa Rica y de Centroamérica, con el embalse Arenal, y es súper medular para poder sostener todo lo que depende de la energía, todo el desarrollo, todos los servicios básicos que dependen de la electricidad, y es un complejo muy viejo. Empezó en 1950 todo su desarrollo por grandes visionarios de este país, grandes ingenieros que tienen mi profunda admiración, y crearon algo sumamente complejo y gigantesco, pero muy valioso para el país. Y llegar aquí después, en el 2008, después de 30 años ya de haberse confeccionado todo el complejo, pues nos hacía tener unas plantas muy viejas, no en operación, pero sí muy desactualizadas en temas ambientales, en temas socioambientales. Toda la legislación ambiental llegó mucho después que la construcción de este complejo, entonces había mucho que actualizar, había mucho que ponerse al día, había mucho que corregir, pero lo más importante de todo esto es que había demasiado que educar y demasiado que aprender. Una de las cosas que más interesantes para mí fue que el ICE es un mundo de hombres, y por mucho tiempo fue así. Incluso yo recién entrada, cuando me decían, mira, compañeras, ex compañeros, amigos, vecinos, y ay, Ana, ya cuando te ven más grandecita, ¿verdad? Más señora, ay, ¿en dónde? En el ICE. ¿Y qué estudiaste? Biología. ¿Y qué hace un biólogo en el ICE? Hay un montón de cosas, ¿verdad? Porque es un mundo de ingenieros, es un mundo catalogado para otro tipo de carreras. Entonces, eh, se nota que hay mucho desconocimiento del alcance de lo que hace esta empresa por todo el país, y todas las ramas de profesiones que cobija dentro de ella. Entonces ha sido toda una aventura. No siempre muy feliz, no siempre es un camino rosa, pero sí es espectacular. O sea, para mí, en mi caso, ha sido un camino así, cuesta arriba, pero espectacular. O sea, lo he disfrutado cada paso, cada chollón en el camino, entonces ha sido bastante bueno. Nosotros empezamos con proyectos muy chicos. Empezamos con algunos monitoreos bases de ríos, monitoreos de peces, fauna acuática. Éramos un grupo chico y empezamos con algunas gestiones chicas. En el pasar de los meses, ya cuando nos dimos cuenta, estábamos reeducando a nuestra población. En ese momento donde estos estudios pequeños empezaron a calar y a generar información, ya estábamos reeducando la población ICE, porque primero éramos un mal necesario, y entonces teníamos que quitar la palabra mal y solo hacernos necesarios, porque ese era el típico comentario para los gestores socioambientales o los que trabajamos en biología: somos un mal necesario. Y entonces, una de las grandes metas para ese grupo que llegamos acá eh, era quitar la palabra mal y hacernos necesario. Y fue un trabajo de capacitación interna, desde adentro, de cambiar muchos chips de gente mucho mayor que yo, y pues empezar a sembrar unas semillas diferentes. En esto pasamos meses de meses, y además a la fecha seguimos en lo mismo, porque esto es como estar, primero, que todo cambia y no nada está estático, pero segundo es que hay que refrescar y refrescar, porque verdad, siempre es fácil perderse a veces del objetivo. Y fuimos creciendo. Cuando me di cuenta, ya estaba desarrollando otros proyectos un poco más complejos, como instalando instrumentos de medición en línea para las salas de operaciones de las plantas hidroeléctricas. Y estábamos creciendo, y entonces ya teníamos una vocecita, ya nos convocaban unas reuniones en particular, o ya se reunían para discutir un tema y llamemos a Ana, o preguntémosle a la bióloga, o llamamos al grupo de gestión socioambiental para que nos asesoren, y empezamos a irnos metiendo en todo el proceso. Es muy bonito saber que cuando yo llegué, eh, tenía un grupo, por decirlo así, asistentes de gente muy mayor.
Yo tenía en ese momento, no sé, menos de 30 años, o por ahí cerca, rozando los 30. Y, y los señores que salieron a asistirme tenían 40 y 40 y resto, y convencerlos a ellos de que fueran mi equipo de trabajo en el campo fue súper interesante, desde enseñarles a tirar una atarraya, a usar un chinchorro, electropesca, y por qué era importante enseñarles a identificar peces, y cuando me di cuenta ya ellos eran míos, ya estaban de este lado, ya estaban hipnotizados, y ya les encantaba salir y lo disfrutaban un montón. Entonces, la verdad es que por eso les digo que ha sido una experiencia muy interesante. El desarrollo de todos estos proyectos nos llevó, eh, o me llevó a ponerme como meta que yo sabía que yo era una pieza valiosa en todo este sistema, en todo este proceso de generación de energía, pero también sabía que yo tenía que comprometerme en la misma dimensión que yo esperaba que se comprometieran conmigo. ¿Qué quiero decir? Yo estaba enseñándole a la gente cosas, y me entiendo chips y me entiendo conceptos, introduciendo cosas de cómo trabajar con el recurso acuático o el recurso hídrico de una manera mucho más sostenible, ¿verdad? Y más integral, pero yo tenía que aprender más. O sea, no, si para hablar el mismo lenguaje de todos los ingenieros, yo tenía que meterme mucho más. Y además porque me llamó la atención, no solo porque tenía que hacerlo, pero además me llamaba la atención. Cuando me di cuenta, ya estaba metiéndome en aprender procesos dentro de las plantas, haciendo inspecciones, entendiendo cómo funciona una compuerta, cómo se generaba la energía desde adentro, la implicación de la operación, las máquinas, las tuberías, las tomas de agua, los comportamientos, y donde yo empecé a entender un poco el mundo de los ingenieros y sus explicaciones, que agradezco muchísimo que me dieran, se quedaban en mí, empezaban a nutrir, y yo empecé a entender el proceso completo desde el punto de vista de ellos. Empecé a encontrar nichos para colonizar. Simplemente eso fue lo que me encontré, en donde aquí me puedo meter, aquí puedo meter a la biología, aquí yo, a esta incógnita yo la puedo resolver. Esta pregunta, con tal estudio, yo se las puedo responder y podemos mejorar la cana. Y como yo entendí lo que ellos hacían, empecé a encontrar vacíos y esos huequitos en donde logré meter a la biología, las ciencias biológicas, a formar parte de una gama de tomas de decisiones que, como les contaba, es un complejo hidroeléctrico muy importante y sostiene el 70% de la matriz energética de Costa Rica. Entonces, y nos volvemos realmente importantes y curiosamente en la zona más seca del país. Y aquí estamos con esta cantidad de agua. Entonces, es un reto muy grande, ¿verdad? Y precisamente en ese aprender y desaprender y meterme, estudiar más de la cuenta, y cuando me estaba envuelta en el mundo de los ingenieros y empecé a entenderlos mucho, a hablar su léxico y demás, y como les digo, empezamos a llenar esos vacíos, ¿verdad? Obviamente, yo aquí sola no estoy, estamos hablando en este caso de la parte de biología, pero la gestión socioambiental tiene otras ramas y admiro muchísimo también los compañeros de trabajo que están conmigo o que han estado conmigo desde el inicio y los que están ahora. Eh, He aprendido muchísimo de otras ramas, gestores sociales, área agropecuaria, gestión ambiental, bueno, muchísimas otras ramas y profesionales que están a mi lado y que de verdad les agradezco infinitamente todo su tiempo para enriquecerme, y eso nos ha llevado a empoderarnos muchísimo. Eh, Cuando nos dimos cuenta ya al seguir creciendo en estudios y cada vez ampliamos la complejidad de los estudios, ya no era solo monitoreo de peces, ya estábamos estudiando variables más complejas como toxicidad de sedimentos, calidad de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, todo asociado al recurso hídrico, todo en función de lo que nos tenía amarrados aquí, que era la materia prima, que es el agua, y empezamos a meter todas estas variables biológicas que son importantes para la toma de decisiones de una planta que genera energía. Y no lo podrían creer cuántas de estos estudios que nosotros hacemos influyen en una toma de decisión para un mantenimiento. Y al ir creciendo y entregando datos de valor para todo el proceso, pues cuando nos dimos cuenta ya estábamos aprendiendo de operaciones de compuertas, ya estábamos aportando cosas muy diferentes en las comisiones en las que nos involucraban, ya estábamos tomando decisiones, estábamos probando teorías, había una manera en este sector de hacer lo que se llama ahora mantenimiento de embalses, por ejemplo,
que es una operación muy compleja, que como toda tiene algún impacto que hay que mitigar, que hay que controlar, y que como les digo, las leyes ambientales aparecieron mucho después. Este complejo ya tenía posiblemente unos 15, 20 años de operar, y sin nada de eso, y sin la obligación de entonarse con las nuevas leyes ambientales, porque no son retroactivas, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, había que capturar a la gente y convencerle que todos los cambios los tenemos que hacer y que tenemos que mejorar. Obviamente llegamos aprendiendo, llegamos a conocer lo que ellos hacían, y lo que vimos que hacían, después nos metimos por ahí y dijimos, bueno, no, hay una mejor manera de hacerlo. Yo creo que podemos con esta variable, estuvimos viendo variables físico-químicas durante un mantenimiento del embalse, eh, el comportamiento de la fauna acuática durante el mantenimiento, vimos los impactos, vimos el alcance y dijimos, bueno, hay cosas que no pueden seguir sucediendo, tenemos que actualizarnos, y hay maneras de mejorarlos, y cuando nos dimos cuenta estábamos hasta el copete de trabajo cambiando por completo los diseños de un mantenimiento en un embalse. Cambiamos el estilo de hacer las cosas como una receta de queque, y hacerla bajo datos, tomando datos o tomando toxicidad de sedimentos, tomando la calidad del agua, tomando la época reproductiva de las especies acuáticas, y en función de las partes interesadas, que no solo nosotros usamos el agua, sino hay otros usuarios. En función incluso, llegamos a tal punto que un mantenimiento de embalse de esta zona contempla la fecha de llegada de aves migratorias. En el pasado, vos le preguntabas a un ingeniero si le importaba un patito que llegaba al embalse, y por supuesto la respuesta es no. La prioridad de ellos era generar energía y nada más. Entonces se vuelve un tema en donde ya ahora yo escucho a los coordinadores de las plantas, a los mismos directores, no, mira, es que no se puede porque tenemos patos canadienses migratorios que llegan en tal época, entonces tenemos que sincronizar mejor las fechas con el CENSE, el Centro de Control de Energía, para hacer mantenimientos, y entonces ya empezamos a meter todos estos conceptos y los fuimos metiendo así como un virus. Nos metimos como un virus, pero un virus muy positivo, y empezamos a cambiar mucho. Todas las gestiones las hicimos mucho más sostenibles. Lo que hemos buscado en todo momento no es que el ICE deje de operar, es que se fortalezca y que sea sostenible, que todas sus operaciones fueran sostenibles. Esto nos llevó ya a dimensiones de trabajos. Pasé de un grupito de 4 o 5 personas que trabajaban conmigo en unos monitoreos de peces relativamente chicos, a tener cientos de sitios de muestreo, tanto en embalses como ríos, porque el embalse arenal además es gigantesco, dentro de las plantas, nuestras aguas de proceso, nuestras aguas residuales, todo muy bien controlado en función de la ley ambiental, de la legislación que nos compete cumplir, pero además en función de otros conceptos biológicos que ya teníamos que como hacernos sostenibles, teníamos que hacer desarrollo sostenible, y pasamos de 5 personas a 60 personas bajo mi mando en un mantenimiento de embalse, en una cantidad de equipos, una cantidad de personal, una cantidad de datos generados. eh, Cada persona que salió conmigo a trabajar se le olvidó que era ingeniero civil, se le olvidó que era ingeniero eléctrico, se le olvidó que era un oficinista, se le olvidó que era una secretaria, y se convirtieron en asistentes de campo por una X cantidad de tiempo, y se convirtieron a otra cosa, con un compromiso maravilloso que nos entregó resultados muy buenos. Al principio, como les digo, cuando llegamos era una receta de queque y los resultados eran muy conservadores y no tan alentadores. Cuando empezamos a reeducar a nuestra gente, ya ellos salían más convencidos a hacer el muestreo y empezaron a entregarme datos mucho más representativos. En fin, entonces logramos eh, eh, un cambio bastante radical, no sencillo, porque no sencillo, y que nos tomó tiempo llegar hasta ahí. No pasó en un año ni en dos, ha sido un proceso y continuamos en él, y logramos entregar a todos los tomadores de decisiones un seguimiento, un monitoreo constante que ni siquiera es cuestionado, es decir, son cientos de millones que solo yo invierto en investigación para esta zona. Es decir, solo el área biológica, ni siquiera toda la gestión ambiental, solo el área biológica tiene un presupuesto me paso de cientos de millones solo para la investigación alrededor de los cuerpos de agua que tenemos acá, y cómo sostenerlos, porque aquí lo importante es, como les decía, hacer todo esto sostenible y a largo plazo, porque creo que el compromiso nuestro con este país es dejar
es heredar y es dejar cosas en buen estado para el futuro y con buena calidad, ¿verdad? Existía un gran mito en el ICE, de hecho, que era una, y es una realidad, porque es una realidad, pero nuestra investigación también ya empieza a corregir ciertos conceptos, porque siempre el concepto cuando yo entré es, bueno, pero total, al ICE, ¿qué le importa? Si el ICE puede generar con un agua sucia. Completamente cierto, cualquier máquina podría generar energía con agua sucia, pero eso no quiere decir que nosotros no trabajemos en el mantenimiento de la materia prima en calidad y cantidad, que era el concepto que yo les empezaba a meter, y después de ahí evolucionamos en un tema en donde tampoco es correcto pensar que nosotros podemos dejar que se degrade el sistema hídrico y no invertir en él, en prevención a nivel de cuencas hidrográficas, porque eso tiene un costo en mantenimiento interno. Y cuando empezamos a asociar la pérdida de calidad de agua con mantenimiento interno en las máquinas, entonces empezamos a ver que todo lo que hacíamos preventivo, que todos los datos que entregábamos antes tenían mucho más peso ya, que evitaba ciertos costos agrandados. Ya pudimos asociar cuánto, según la calidad del agua, cuánto costaría más dar un mantenimiento, cuántas piezas más habría que cambiar por corrosión, por abrasión y este tipo de cosas. Entonces nos fuimos, como les digo, metiendo hasta lo más profundo, un rincón más profundo, y sé que todavía no los hemos descubierto todos, si nos falta, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar muchos análisis, muchos índices, tomamos lo que ya existía de otros investigadores y empezamos a buscar aplicabilidad. Trabajamos con muchos centros de investigación. Obviamente no lo hacemos todos nosotros, no nos da abasto, somos muy poquitos, pero sí tenemos contrataciones con centros de investigación, que es lo que le da un valor súper importante, porque ya entonces estamos generando fuentes para otros entes de derecho público, pero no solo eso, sino todo en pro de investigación, todo en pro de dejar datos eh, que realmente funcionen, ¿verdad? Igual tuvimos muchos resultados negativos, pero gracias a Dios que los tuvimos, nos permitió mejorar metodologías. Y pues bueno, en paralelo, yo no podía desligarme realmente de muchas cosas porque estaba muy metida en la parte operativa y calidad de agua y sedimentos y todo, pero no podía dejar ser la bióloga que soy, y poquito a poquito iba metiéndoles otros conceptos como beneficios colaterales. El ICE, cuando hace una planta, suele comprar muchos terrenos alrededor de la planta por un tema operativo, y es un complejo industrial. Pero, por ejemplo, en esta zona que es Tilarán y Cañas, que es una zona completamente ganadera, todos los terrenos que se compraron eran potreros. En la actualidad, esos potreros se han convertido en bosque secundario, bastante maduro, cerca de pasar en algunos sectores a primaria. Entonces, ya estos estudios forestales que nos decían ya la complejidad, que solo por hacer reforestación, porque sí hay programas de reforestación dentro del ICE y hay bastante un grupo grande de forestales y viveros, es sino que ya habíamos agregado una complejidad a la ecología del sistema, y ya teníamos un beneficio colateral que era conservación. Y esta no es la misión de ninguna planta, y no es para eso que se compran los terrenos, pero por default ya lo teníamos ahí. Entonces empezamos a meter estos conceptos de fauna, investigación, cámaras trampa, como un beneficio colateral que por default trae este sistema productivo. Entonces, empezamos a meter un chip de la protección de fauna, empezamos a hacer programas de rescate de fauna. Creo que nuestro gremio es bien conocido entre atropellos y electrocuciones. Hay una pérdida de fauna importante. Empezamos a participar desde el ICE en estas comisiones, generando datos y escenarios muy interesantes alrededor de la fauna para relevar la importancia de todo esto. Entonces pasé otra vez al proceso de educación, y compañeros míos del típico culebra machetazo o ese bicho, o romper mitos con respecto al alrededor de la fauna. Por ejemplo, acá en Perezosos, un mito muy grande era que el perezoso era un animal del diablo. Y son cosas muy interesantes que uno se topa en zonas rurales y que hay que cambiar, hay que educar, hay que salir a educar a la población, hay que educar a mis compañeros que también son parte de la población y compañeras y así, y los retos que nos topamos ahí también fueron muy interesantes. Y bueno, con todo esto, lo que al final quiero
a donde quiero llegar es que ha sido muy difícil porque sí te digo que pude toparme tal vez con algún ingeniero, incluso que era jefatura, y en alguna de estas reuniones me decían, ¿usted qué va a venir a cambiar? ¿Usted qué va a venir a cambiar? Aquí ya todo esto lo diseñaron grandes ingenieros. Ya esto está hecho. ¿Qué vas a sugerir en la parte hidráulica? En todo caso, no es tu área y no puedes cambiar nada. Y después de ese comentario, 5 años después, lo cambiamos todo. Y al final, la biología es la que toma. Curiosamente, llegamos a ser tan importantes que en este punto llegamos a ser los que revisamos las instrucciones de trabajo para los operadores de cómo abrir una compuerta. Ya no es un ingeniero, ya no es un operador, y sí, estamos de las manos con ellos, pero lo que creamos nosotros ya es cómo operar una compuerta en función de la sostenibilidad del ecosistema aguas abajo. Y las decisiones se toman desde aquí, desde la biología. Empezamos a imitar muchas cosas de la naturaleza en nuestras operaciones para precisamente que la operación vaya más fluida, la generación de energía, y no genere tantos impactos como solía generar en el pasado. Entonces, todas estas correcciones eh, nos llevaron a tener un rol bastante importante en el que nunca realmente cuando empecé me imaginé llegar. O sea, que si me preguntan en el 2008 que yo iba a tomar, en el 2008 yo les cuento mi historia, para un mantenimiento de embalse yo no era la que tomaba decisiones, yo estaba paliando boñiga para quemar en uno de los sitios de control para que nos bajaran las burbujas. Y jamás en la vida pensé que íbamos a llegar al punto de ser la persona que está detrás de crear instrucciones de trabajo, en hacer los diseños de un mantenimiento de un embalse, en agarrarme con mis compañeros ingenieros civiles y coordinadores de planta, en decirles esto no puede seguir así o esta es la forma de hacerlo. Y mira, entre todas las comisiones que tenemos, a veces nos peleamos muchísimo, nos odiamos porque cada parte tiene un objetivo hasta lograr un consenso y llegar al equilibrio de todos los objetivos que tienen que cumplir todas las partes, tanto la generación como la parte operativa, como el ingeniero civil, como la parte biológica, como el gestor social. Todos tenemos un interés asociado a nuestra área y a esta asignación de trabajo, pero tenemos que llegar a un consenso. Entonces, son trabajos muy arduos, son comisiones bastante duras, pero ahí estamos. Y como les digo, o sea, para mí el mayor éxito ha sido darme cuenta que cambiamos el chip y que nos metimos en todo rinconcito. Lo único que hemos hecho aquí es demostrar que la investigación es sumamente importante, que arroja datos de valor, pero para que eso fuera así, yo tenía que dejar de ser bióloga por un momento y entender toda la parte de ellos. Y así fue como logré entender en dónde la biología se podía meter, en qué esquina, qué respuesta les podía dar, cómo les podía solucionar. Entonces, es un proceso de crecimiento, creo que en todas las direcciones y mutuo. Y dejamos ya estos chips del ICE, de somos los que producimos energía y nada más, y lo que está a la par no nos importa, y cambiamos el concepto por completo que un embalse no es solo un embalse, no es solo para generar energía, y no somos los únicos. Había que ser muy respetuoso de las puertas de la planta para afuera, y nuestra operación tenía que ser amigable con los otros usuarios también. Entonces, empezamos a cambiar un chip que lo convertimos en un ciclo en donde un embalse es un reservorio hídrico, es para producción de energía en primera instancia, pero también terminó siendo para riego en este sector y trae una ganancia económica para Costa Rica increíble por sostener la calidad de agua que permite que el Senara tenga la calidad de agua que tiene o los sistemas de acuacultura eh, privados para producir acá. Y igual lo mismo, el agua sostiene esos fuentes de empleo, sostiene esa calidad de producto. Y si no estamos velando por esa materia prima desde el ICE, aunque sea para otros usuarios, pues tiene una implicación grande para el país. Y esto, al ser una empresa pública, pues definitivamente tiene un compromiso importante con esto y sí que logramos cambiar esos conceptos un poco más obsoletos por unos más nuevos. Al final de cuentas ya los embalses son para agua potable, entonces ya tenemos otro usuario más y otro hermano ahí, que es el AIA. Como les decía, una vez que se desarrolla un embalse, hay
muchísimo de conservación alrededor como beneficio colateral. La vida cambia por completo. Una vez que pones agua, la vida se desarrolla muy diferente. Y por supuesto, el turismo y la recreación no deja de ser una parte importante del uso de todos los ríos y el agua. Entonces tenemos que trabajar con todas esas partes interesadas y estar trabajando para hacerlo sostenible todo el proceso. Y más o menos esas han sido mis tareas a las que me he abocado y a las que al final me han asignado dentro de la institución y que me siento muy orgullosa de estar logrando. Y que sí me siento muy orgullosa de que algunos pasos no se dan si la biología no lo revisó primero. Y lo hablo como una rama porque no es porque sea yo, al final pudo haber sido un biólogo o pudo haber sido otra bióloga, pero al final de cuentas lo importante es que la biología está ahí tomando decisiones a la altura de la ingeniería, de la operación, y se vuelve un eje ya, o sea, y ya dejamos de ser aquello que les decía, ya no éramos un mal necesario, ahora simplemente somos necesarios para entender. Es muy fácil estar en un sistema productivo, llámese generación de energía otro, y solo estar en su sistema productivo como burro carretonero, ¿verdad? Y es mucho más complejo hacer las cosas integrales. Es un reto gigantesco y yo creo que todos estamos conscientes de eso. Así que creo que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para los biólogos y las biólogas. En donde uno menos cree, hay demasiado que hacer. Lo que sí es importantísimo es meterse a conocer esos sistemas productivos en detalle para poder llegar a amalgamarnos ahí, a meternos ahí y a hacer lo que tenemos que hacer, que nuestro trabajo es mejorar todo lo que está alrededor nuestro, mejorar todos nuestros sistemas productivos, mejorar Costa Rica. Entonces, más o menos esa es mi historia. Más bien, muchas gracias por escucharme y darme este ratito. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que estoy en lo personal muy impactada con escuchar la presentación de doña Ana Rocío y sin duda, como podemos ver, es una mujer que está marcando una diferencia desde las ciencias biológicas con su trabajo. Muchísimas gracias, doña Ana Rocío. Gracias, Y ahora gracias. vamos a escuchar a doña Natalia también, que nos va a hacer una presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, ok. Bueno, voy a ponerles una ayudita, dijo Ana, perdón. Este, Primero que todo, darle las gracias al Colegio de Biólogos por la invitación. Me parece que es una iniciativa muy, muy bonita. Tratar de demostrar, ¿verdad? O mostrar, no demostrar, mostrar el trabajo en el que participamos, ¿verdad? Las biólogas en diferentes áreas, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver también como una visión muy distinta a la que Ana nos acaba de mostrar, tal vez del trabajo que en mi caso, ¿verdad? He ido desarrollando a lo largo de mi trabajo en la academia. Este, yo les puse acá un poco como la parte de mi educación formal, pero también porque me pasó al igual que Ana, ¿verdad? Que cuando yo recibí la invitación del colegio por parte de doña Raquel y a uno le toca, ¿verdad? Como volver a ver hacia atrás, ¿verdad? Y tratar de poner como en el tiempo, este, como los pasos que he ido dando. A veces dice, uy, la Santísima, qué susto, o parece que hubiera tenido como ya casi como diferentes vidas o que le estuvieran hablando de otra persona, ¿verdad? Eso a veces como que asusta un poquito. Yo quería también como señalarles o mostrarles algunas de las fechas, porque Raquel me pidió cuando hablamos por mensajes que les contara una anécdota, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar una fecha y ahora al final les cuento este, el por qué. Bueno, aquí quería mencionarles que yo salí del colegio del Liceo San Carlos, entonces lo que quería con eso resaltarles es que yo soy producto, ¿verdad?, de la educación pública. Me siento muy orgullosa
de eso, ¿verdad? Hemos hablado y se ha mostrado muchísimo, sobre todo en los últimos años, tal vez como algunas deficiencias, ¿verdad? Que tiene la educación pública, pero lo que quería mostrarles con esto es que sí se puede, ¿verdad? Que sí podemos seguir adelante y que al final, ¿verdad? Es, es, es un aporte muy importante el que le hacemos a la sociedad, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar, ¿verdad? Que tal vez si yo hubiera nacido en otro país, si hubiera tenido la oportunidad incluso de tener una carrera universitaria o de tener un posgrado universitario, no sé si eso hubiera sido posible, ¿verdad? Y es una ventaja que Costa Rica nos ofrece. Bueno, yo terminé mi bachillerato en biología en el 2003. En el 2007, concluí mi maestría en biología con énfasis en genética también de la Universidad de Costa Rica. Y aquí voy a comentarles como un par de áreas en las que empecé a trabajar, también como para ponerlos en contexto. Cuando yo hice mi tesis de maestría, trabajé con marcadores moleculares para la identificación de material vegetal, ¿verdad? Pero trabajaba en un laboratorio de virus de plantas. Este, entonces era un tema un poco salido, ¿verdad? Del área, ¿verdad? Que el laboratorio venía trabajando o lo que nos, ¿verdad? Mi tutora tenía muchísima experiencia. Eh, en el 2008 nació mi hija y en el 2011 yo ingresé al doctorado que estaba impartiendo la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. La jefa del laboratorio donde yo trabajaba, que era la doctora Pilar Ramírez, se pensionó entre, no sé, tal vez 2012, 2013, no recuerdo en este momento la fecha exacta, y yo quedé a cargo del laboratorio de virus de plantas. Pero mi maestría era con énfasis, o yo había trabajado con la identificación de material de ayote, con marcadores moleculares y no tenía mucha experiencia en virus de plantas. Entonces, dije, la forma de forzarme, ¿verdad? A empezar a aprender un poco de virus, de plantas en la parte de fitopatología, es hacer un doctorado y que mi tesis esté enfocada como en esa área. Y bueno, así lo hice un poco a veces cuando uno ve para atrás, ¿verdad? De nuevo, hasta sin miedo, ¿verdad? A veces yo digo, pues la Santísima, ¿verdad? Tal vez estaba como un poco loca, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios lo logré. Tuve el apoyo de muchísima gente, tanto en la universidad como personas externas, muy buenos en la parte de fitopatología. Y aquí quería comentarles, este fue un hallazgo muy importante de mi trabajo de tesis de doctorado. Este, yo empecé a hacer muestreos en diferentes partes del país para conocer la diversidad. Esos son virus, vegomovirus, son virus transmitidos por un vector que normalmente se le dice mosca blanca o Hemisia tabasi. Hasta la fecha en que nosotros los veníamos muestreando, o el laboratorio lo venía trabajando, pues no les voy a decir que no vean afectaciones, sobre todo, por ejemplo, en cultivos como meloneros, pero en solanáceas como el tomate, la papa, no llegaban a ser como un gran problema. Me acuerdo que una vez entré a una finca en Grecia y encontré una muestra con un síntoma como muy particular, ¿verdad? Y yo dije, qué vacilón ese síntoma de esa muestra, es un poco un tomate, nunca había visto algo así, ¿verdad? Un síntoma tan fuerte, pero yo no tenía tanta experiencia, ¿verdad? Y de alguna forma los muestreos, aunque sí tenía gente que me estaba apoyando, los muestreos sí, los estaba haciendo yo con la poca, ¿verdad? Como el ojímetro que poco a poco iba desarrollando. Entonces, bueno, cuando empecé a analizar las muestras y eso, yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en Brasil con la doctora Alice Nagata, que me recibió en una estancia bastante larga, como de 3 meses aproximadamente, y nosotros logramos clonar, es decir, tener los componentes completos de todos los vegomovirus que yo había identificado en las muestras de tomate.
y nos dimos cuenta que teníamos la presencia de este virus en una de las muestras. Ese fue ese virus, ese síntoma que yo vi, y yo dije, ¿qué es eso tan particular? Resulta que este virus es, es sumamente virulento y agresivo. Se volvió un problema para los productores de tomate. En ese momento, cuando nosotros hicimos el reporte en el 2014, habíamos previamente avisado a la Vicerrectoría de Investigación, habíamos incluso, la Vicerrectoría de Investigación había hecho el comunicado al Servicio Fitosanitario del Estado y eso, pero el virus empezó como un problema como muy puntual. Incluso en ese momento tal vez no se le dio la atención, ¿verdad? Porque no representaba un gran problema para los productores de tomate. Con el pasar de los años, tal vez en 2016, 2017, el virus ya se había propagado por todo el país y una de las características que el virus tiene es que produce un aborto en la floración del tomate. Por eso, simple y sencillamente, no hay tomate, ¿verdad? No se produce el fruto. Entonces, las pérdidas que tenían en campo eran millonarias. Fue una situación muy difícil, ¿verdad? También de sobrellevar en ese momento para el laboratorio, porque nos pedían, me acuerdo a mi compañero Eduardo, ¿verdad? Este, y al equipo de laboratorio que fuéramos a dar charlas a diferentes partes del país, a explicarle al productor cuáles eran, ¿verdad? Como cuál era el problema que ellos estaban teniendo en campo, pero cuando les digo, ¿verdad? Que el virus arrasaba con la totalidad de la plantación, a veces eran 35.000 plantas, 20.000 plantas, y a veces el costo cada uno de esos almácigos es bastante caro, entonces las pérdidas de los productores eran realmente millonarias. Nosotros empezamos a dar charlas, ¿verdad? Para tratar de, como decía Ana, un poco educar, ¿verdad? Al productor, contarle qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los problemas que el virus ocasionaba, etcétera, ¿verdad? Este virus había sido reportado en Israel desde la época del 40 y se había venido moviendo en diferentes partes del mundo. De hecho, llegó a Florida y ahí empezó a bajar poco a poco hasta que ya en el 2014 nosotros lo encontramos en el país. este, con los años, y bueno, el virus llegó a ser tan importante, ¿verdad? Para la producción de tomate, que algunas de las variedades que nosotros sembrábamos normalmente, ¿verdad? En el país, que es ese tomate grande de mesa, se veían sumamente afectadas por el virus, a tal punto que simplemente no se podían como producir. Entonces, las casas semilleras empezaron a traer híbridos con algunos genes de resistencia, ¿verdad? Pero con el problema de que no estaban, o tal vez en ese momento, ¿verdad? No estaban tan bien adaptados a las condiciones del país. ¿Por qué? Porque ellas ya habían sido mejoradas para otros países con otras condiciones. Yo creo que en este caso tal vez yo tuve un poco de suerte, ¿verdad? Porque tal vez no todos los fitopatólogos o la gente que trabaja en fitopatología puede ver este resultado, ¿verdad? Pero en ese momento la estación experimental Fabio Baudrit acababa de mejorar una variedad de tomate que no tenía resistencia al virus. Ellos la evaluaron en campo y se dieron cuenta que la variedad era sumamente susceptible. Se moría, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces empezaron un programa de mejora convencional, ¿verdad? Tratando de introgresar un híbrido que tenía los genes de resistencia y hacer cruces con este material o con el material que ellos estaban liberando. Esto les estoy diciendo 2014, ¿verdad? El año pasado ya nosotros tuvimos, esto fue coordinado por la estación Fabio Baudrit, pero ya tuvimos el primer día de campo con agricultores, ¿verdad? Donde ya las líneas que se están evaluando en campo, son 3 o 4 las que ellos lograron seleccionar y es para tratar de seleccionar una de ellas para poderla liberar. Eventualmente hay que irla a registrar ante la Oficina Nacional de Semillas, ¿verdad? Pero son líneas que tienen una alta tolerancia al virus. Entonces, esto es casi como
un orgullo, ¿verdad? Porque reduciría claramente los costos de producción, ¿verdad? Porque al ser una semilla nacional, el costo de la semilla va a disminuir, el valor de la plántula va a disminuir con la ventaja de que y es material sumamente tolerante, ¿verdad? O resistente al virus. Eso además de otras características que el mejorador o que los mejoradores quieren agregar. Con eso también quiero señalarles, ¿verdad? Que el trabajo que nosotros hacemos es, como bien lo decía Ana, es muy interdisciplinario, ¿verdad? Mi visión tal vez fue desde un punto de vista muy biológico, ¿verdad? Yo lo que quise fue como conocer el virus, clonarlo, secuenciarlo, ¿verdad? Ver cómo era él, ¿verdad? Porque son virus relativamente pequeños, 2.700 nucleótidos, una cosa así, pero claramente el mejorador vio otras cosas, ¿verdad? Y esta variedad, incluso en este momento, se le están haciendo ensayos a nivel sensorial, que es una visión también más como de un tecnólogo de alimentos. Este, para ir terminando ya y para comentarles un poco en la parte de la cronología, ¿verdad? De lo que les decía al inicio, este, yo tuve la oportunidad de incorporarme por estabilidad laboral como entre el 2016, 2015, por ahí, en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, pero específicamente en la Escuela de Tecnología de Alimentos. Yo les voy a confesar que al inicio para mí eso fue una tortura porque yo decía, por la Santísima, ¿qué voy a hacer yo con mi formación, ¿verdad? Un poco más en fitopatología, este, en tecnología de alimentos, pero tengo que confesar que en realidad se volvió más una oportunidad. Al inicio me costó muchísimo, ¿verdad? Porque tuve que aprender muchísimas cosas nuevas, ¿verdad? Del área en que ahora estaba como tratando de desenvolverme. Empecé a tratar de pensar, ¿verdad?, cómo podía aplicar un poco de mis conocimientos, pero más generales desde el punto de vista de la biología al área de la tecnología de alimentos. Me gusta muchísimo, entonces ahora la parte de inocuidad. Este, Empecé a leer un poco sobre bacterias, ¿verdad? De alguna forma yo venía trabajando con los malos, entonces me llamaron mucho la atención, por ejemplo, las bacterias ácido lácticas que tienen muchísimas aplicaciones en alimento, incluso algunas de ellas sirven como bioprotectoras, por ejemplo, contra bacterias patógenas. Entonces empezamos a desarrollar una nueva área de trabajo y se ha ido haciendo tan grande, ¿verdad? Que en este momento tenemos relación con muchísimas escuelas, ¿verdad? Dentro de la universidad. Y lo que quisiera es ver si eventualmente alguna de estas bacterias en un mediano o largo plazo ya pudiera salir, ojalá, por ejemplo, al mercado. Pero bueno, eso es un trabajo que apenas está en desarrollo. Y ya para terminar la anécdota que les quería contar, yo les conté que ella es mi hija, se llama Isabela. Ella nació en el 2008. Entonces, ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Que toda su niñez, la mamá fue estudiante de tesis de doctorado. Entonces, cuando yo terminé mi tesis de doctorado y la defendí, yo le dije, Isa, ya presenté la tesis. Y me dice, ¿cómo, mami? Eso se acaba. Yo pensé que eso nunca se iba a terminar. Pero sí, entonces también como para que vean que la visión de nosotros siempre es como, tiene que ser muy integral, ¿verdad? Toca a nuestras familias, todas somos de alguna forma hermanas, hijas, ¿verdad? Tías, y es algo de lo que tal vez y nosotras siempre seguimos como maquinando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Y de nuevo, muchas gracias al colegio por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a escuchar a doña Carla, que también, al igual que las dos compañeras que la antecedieron, pues tiene una historia profesional muy interesante. Adelante, doña Carla. Buenas noches, muchas gracias. Igual que Ana y Natalia, bueno, agradecer porque sinceramente para mí fue una súper sorpresa.
uno está envuelto en la cotidianidad, en su trabajo y sinceramente a veces uno no le da como la importancia que se merece los esfuerzos que uno hace hasta que de pronto alguien de afuera te llama y te lo reconoce y estoy realmente muy agradecida. Y como lo dijo la compañera Natalia, yo también soy fruto de la educación pública de este país. Entonces, eso me hizo reflexionar mucho sobre la clase de sociedad que tenemos y yo no tengo presentación, yo estos días lo que hice fue como pensar sobre mi vida, qué me llevó hasta la ciencia y especialmente como mujer, qué retos he tenido yo siempre al querer trabajar en ciencia. Entonces, bueno, recordando un poquito mi niñez, voy a tratar de ser breve. Eh, Mi mamá fue la que siempre me enseñó que estudiar era lindo, que estudiar era hermoso, que era un privilegio. Ella me decía, ese es su único trabajo, estudiar, ¿verdad? Y como ella no pudo estudiar, entonces ella veía el valor para una mujer en poder prepararse. Entonces, ese concepto mi mamá desde muy pequeñita lo puso en mi cabeza. Y cuando uno es niño, como que no siente a veces tantas las diferencias, hombres, mujeres, estratos sociales. Lo único que yo sí sentía claramente era que estudiando me sentía muy libre, podía ser yo misma y podía destacar sin necesidad de nada material ni de que mi familia tuviera mucho nada. No, simplemente estando en la escuela, siendo, aprendiendo y siendo feliz. Y desde ahí yo me enamoré de matemáticas, ciencias. Bueno, ya cuando entré a la universidad, quiero contarles que entré al Instituto Tecnológico de Costa Rica a estudiar ingeniería en biotecnología. Es, es interesante porque el TEC es una universidad muy de hombres, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de ingresar ahí, no te das cuenta, pero estás rompiendo una brecha. Estás rompiendo una brecha porque en realidad éramos súper pocas mujeres cuando yo entré todavía. Y yo no creo en esto de la meritocracia, no creo que solo por el esfuerzo la gente llega lejos. Creo que la sociedad le tiene que dar herramientas, pero al mismo tiempo también creo que uno tiene que tratar de explotar las capacidades que uno tiene. Y si para las mujeres que nos escuchan en este momento, o si después niñas, jovencitas ven esto, si ustedes creen en su inteligencia, adelante, contra todos los obstáculos, crean en ustedes, crean que pueden escoger la carrera que sea, ir a la universidad que sea, tocar las puertas que sea y se van a ir abriendo. Bueno, me gradué y primero empecé a trabajar en la empresa privada y aquí estaba poniendo la atención a lo que nos comentaba la compañera Ana, ¿verdad? Que es una mujer científica llegar a un mundo de hombres. Me resonó mucho eso que contó Elise. En mi caso eran empresas privadas en el área agropecuaria y yo era súper joven, graduada de una ingeniería en biotecnología con personal a cargo mío masculino mayor que yo y teniendo que relacionarme con jefaturas. Entonces, por más conocimiento técnico que tuviera, aunque fuera joven, el hecho de ser mujer siempre es una barrera que nos hace trabajar el doble y esforzarnos el doble por darnos nuestro lugar en un ambiente. También quiero comentarles que en ese momento viví lo que fue la discriminación de salario con compañeros hombres con responsabilidades similares a las mías. Siempre tuve un salario menor. Y también contarles otra anécdota que en su momento una de las empresas privadas me solicitó no quedar embarazada porque para la empresa en ese momento no era prioridad. Y como mis otros compañeros eran hombres y sus parejas quedan embarazadas, no era problemático. Entonces, para mí ha sido inevitable a la hora de hacer como esta recopilación como académica o profesional, no pensar en esta parte medular que son los derechos de la mujer y a lo que nos hemos enfrentado siempre. Pero siempre tuve esa espinita de que a mí me apasionaba demasiado la ciencia y la academia. Y empecé y me planteé una meta que era entrar a trabajar en la Universidad de Costa Rica, aunque yo no tuviera conocidos, ni siquiera era graduada de esa universidad. Y empecé a tocar puertas ciegamente hasta que alguien me escuchó y me abrió las puertas. Ahí viene otra forma también de pensar tal vez de mi carrera, porque dicen que mi carrera base en ingeniería en biotecnología. Somos un poquito de todo, que eso a veces puede ser una crítica, pero yo lo convertí en una herramienta a mi favor.
En ese momento necesitaban profesionales que colaboraran con sistemas de calidad de laboratorios, con sistemas ISO para laboratorios de ensayo, procesos de acreditación. Es parte de lo que yo veo en mi formación, no solo la ciencia pura y dura, sino un poco más ingenieril. Y empecé a colaborar en la Universidad de Costa Rica en este ámbito, acreditación de laboratorios, normas ISO, y al mismo tiempo seguí formándome y me enganché en lo que siempre fue mi pasión, el área ambiental. Entonces empecé a trabajar con la parte ambiental en proyectos de investigación ligados a agua, ligados a salud humana y ligados especialmente a agricultura. Llega un momento en que ya, bueno, empiezo a cursar mi maestría y viví cosas muy interesantes. Bueno, yo desarrollé mi proyecto en ecotoxicología. En su momento tuve la oportunidad de ir a reuniones regionales porque habían proyectos financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde habían profesionales de toda Latinoamérica en ecotoxicología. Y fue todo un reto llegar como una mujer joven a relacionarse con estos, porque la mayoría eran investigadores hombres de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, y no solo posicionarse, sino empezar a lograr lazos de cooperación. Entonces fue un reto muy interesante y que me lo planteé y lo logré. Logramos hacer canales de comunicación con los demás países de Latinoamérica súper interesantes, al punto de que investigadores de Brasil, Chile, Argentina estuvieron con nosotros y me colaboraron en la parte de implementación de ensayos de ecotoxicología en el lugar donde yo estuve trabajando en la Universidad de Costa Rica. Y también fue eso, como de convencerme de que yo sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sí estoy a ese nivel de hacer relaciones internacionales con otros investigadores y con los recursos que me da la universidad venir a implementar. En ese momento, vieras que trabajé un tiempo con la parte que era bioremediación y ecotoxicología ligada al uso de plaguicidas. Encontré en el desarrollo de mi tesis y en proyectos de investigación datos súper interesantes del nivel de contaminación en ríos, del nivel de contaminación en sedimentos por residuos de plaguicidas, de efectos en microorganismos acuáticos, en ese momento Daphnia magna, trucha, tilapia, derivado de metabolitos de degradación de plaguicidas. Y empecé con una gran reflexión de qué era lo que yo como profesional quería seguir haciendo. Que si quería seguir investigando, perdón, en los efectos, pero algo en mí me llamaba que debería estar también trabajando en las soluciones. Quiero comentarles algo que también reflexioné mucho en ese momento y lo sigo reflexionando. Me di cuenta que en la academia hay un sistema patriarcal muy marcado y que para usted ser un investigador destacado muchas veces se dan patrones muy masculinos y muy patriarcales. Y que fue un gran aprendizaje que yo tuve de cómo llegar a un equilibrio y yo misma poder balancear entre ese deseo de ciencia y equilibrarlo también con mi humanidad, con mis valores y con esa esencia, ¿verdad? Entonces fue un aprendizaje muy importante que yo todavía lo dejo en la palestra y creo que es algo que las mujeres en ciencia todavía tenemos que seguir comentando, tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir construyendo con los demás investigadores. En ese momento tomé una decisión súper importante para mi vida, que fue salir de la academia y buscar otras opciones donde desarrollarme más desde la solución y yo qué podía aportar desde la solución porque me apasiona el tema ambiental y agricultura. Estuve en la empresa privada un tiempo, que fue también otro gran aprendizaje, ¿verdad? Ir a otra vez con profesionales, pero desde otro punto de vista y de diversas carreras, hasta que un día también llegó la oportunidad de trabajar en agricultura orgánica. Actualmente estoy en el INA, en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, y ahí escuché toda la historia de la compañera Natalia en fitopatología. Yo trabajo en control biológico, entonces creo que inclusive podemos hacer mancuerna en algún momento de investigación y de apoyo.
Y ahí encontré una gran pasión porque puedo unir como la parte de un poquito de investigación de laboratorio, pero con la parte de extensión. Entonces yo no solo doy formación a agricultores, doy asesoría técnica en fincas y esto me ha permitido agarrar un montón de conocimientos en procesos de bioremediación, control biológico y transformarlos en ciencia accesible que se lleva a la finca para darle a los productores de este país, desde productores grandes y transnacionales hasta agricultores pequeños, huertas urbanas, o sea, una gran gama de gente que produce comida en este país, llevarle soluciones reales, llevarle soluciones científicas, transferirle la biotecnología desde nuestro laboratorio hasta laboratorio en finca y que sea efectiva. Y también en este tiempo, y gracias a la iniciativa de mi hermana Andrea y mi cuñado Wilson, ellos han trabajado mucho en la parte de cultura viva comunitaria, en la parte de extensión social, y han tenido muchos proyectos comunitarios y me he sumado a todas esas iniciativas y actualmente estamos estableciendo una fundación que se llama Vamos a Sembrar, donde incluimos todo lo que es la parte artística, agroecológica y científica para llevarla a las comunidades. Lo llevamos a través de talleres, actividades gratuitas de arte, de ciencia, agricultura para niños, niñas, familias. Y parte de los proyectos que hemos trabajado han sido súper enfocados en género, súper enfocados hacia las niñas, a que tengan espacios donde se puedan desarrollar con libertad, donde tengan acceso a arte, ciencia y agricultura de forma gratuita y que sean herramientas para que las nuevas generaciones de verdad se puedan desarrollar muchísimo mejor que nosotros. Bueno, ese era un resumen así de la parte mía laboral y como les dije, mi reflexión que hice todos estos días fue un poco sobre este 8M, ¿verdad? Todo lo que le ha costado a las mujeres y que muchas veces a nosotros que estamos en ciencia seguimos teniendo pequeñas batallas diariamente en la cotidianidad que no nos damos cuenta, pero que siguen siendo importantes y es importante reflexionarlas y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que las tres presentaciones que hemos tenido hoy han sido de mucha inspiración, de mucha admiración, sin duda. Y justo ahorita, después de escucharlas a cada uno de ustedes, aprovecho para decirle a las personas que nos están viendo a través del Facebook y también que están acá en la transmisión en Zoom, que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir para nosotros transmitirla. Pero como parte de esta dinámica, ¿verdad? Que estamos ya para hacer el cierre, me gustaría mucho saber de ustedes desde su posición como profesionales ya con cimientos bien establecidos que tuvieron, como pudimos escuchar y ver, pues un camino, ¿verdad? Con ciertas piedras, con ciertos tropiezos, ciertas barreras. ¿De qué manera? Porque muchos estudios alrededor del mundo indican que el tema de la equidad de género todavía nos ocupamos unos 200 años para que se logre, o sea, ya nosotras tal vez no lo veremos, pero ¿de qué forma, como profesionales en ciencia, recomiendan ustedes acciones concretas para que las mujeres que vienen detrás de ustedes, pues no sea tan complicado abarcar en estos espacios? Entonces me gustaría tal vez que podamos hacer algún tipo de reflexión o recomendaciones de lo que ustedes creen que debería mejorar en todos los sistemas que ustedes se desarrollan para que esa brecha por lo menos disminuya un poco y más mujeres participen y se hagan escuchar en la ciencia. Entonces empecemos con doña Natalia, después con doña Carla y después con doña Ana. Ok, bueno, un poco como en el aire, porque la pregunta es como muy compleja, me parece, pero yo creo en educación, ¿verdad? O sea, incluso sea pública o privada, ¿verdad? Hay que seguir estimulando para que tanto niñas como adolescentes permanezcan en las escuelas y en los colegios, ¿verdad? Darles todo lo que se pueda, el apoyo para que, para que se mantengan. Eso creo que sería como lo primero o lo más fuerte. Este, no sé, fomentar lectura, ¿verdad? Ese tipo de hábitos me parece que es también sumamente
importante porque al final eso nos permite tener como una visión más amplia, ¿verdad? De la realidad en la que estamos, en la que nos movemos. Eh, no sé, visto, digamos, desde mi realidad, tal vez yo estudié con una niña pequeña, ¿verdad? El doctorado, ¿verdad? Y tal vez uno no se da cuenta de eso, pero, por ejemplo, estos sistemas que ahora el país tiene, como las redes de cuidado y eso, son sumamente importantes, ¿verdad? Para que podamos permanecer en el sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo, ni siquiera me refiero a universidades, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene que tener una carrera universitaria, puede ser un técnico, pero que esa mamá se pueda mantener ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos estadísticas que creo que incluso ha sacado al Estado de la Nación y lo he escuchado en diferentes foros, ¿verdad? Donde se ha demostrado, ¿verdad? Es, que el ingreso de las mamás o de las jefas de hogar puede permear más, ¿verdad? En llevar con estabilidad a un hogar que el ingreso a veces de los varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en jefas de hogar a veces hay más mujeres, ¿verdad? Y eso permitiría tener como más estabilidad en los hogares del país. Creo que esas sería como básicamente como recomendaciones concretas que podría dar. Perfecto, doña Carla. Gracias. Yo reflexionando lo vería humildemente como desde dos puntos de vista, que es desde lo que puedo hacer yo como en la cotidianidad en mi vida y en macro. Entonces, en pequeño, yo creo que sería bueno si todos nos involucramos en algún proyecto comunitario, en talleres, en la parte educativa de los lugares donde ustedes trabajan, para que las niñas aprendan que su voz es valiosa desde que están chiquitillas. Porque a veces uno hace un taller y una cosa y a veces ve que hasta a las chiquillas les cuesta más hablar y empoderarse y para los chiquillos es más fácil. Entonces, vieras que yo siento que si uno desde niño aprende, las mujeres, que esa voz es demasiado valiosa, conforme vayan siendo grandes y se vayan educando y si llegan a ser científicas o ingenieras o artistas, les va a ser más fácil desde una autoestima sana mantener esa voz sin que se la apague el sistema. Y la otra que yo creo es que nosotros somos los frutos y las hijas de una sociedad de derecho donde siempre hemos visto que la educación, las becas y demás son muy importantes. Entonces tenemos que exigir a nivel político que se mantengan este tipo de, ni siquiera son ayudas, son de inversiones, porque tampoco son gastos, de inversiones, de inversiones. Por ejemplo, donde yo trabajo hay un programa que se llama Mujer Semilla, donde se les da beca y se les ayuda con el INAMO a mujeres campesinas que vengan desde muy lejos a estudiar con nosotros y se les da lo que decía la compañera Natalia, red de cuidado para sus niños. También vienen mujeres jóvenes de muy lejos de Costa Rica, tenemos de mujeres de todo lado del país con beca. Entonces tenemos que seguir exigiendo porque para que realmente tengamos esos espacios en la sociedad se tiene que invertir en educación. Eso es como lo que considero. Perfecto. Doña Ana. Bueno, creo igual que Natalia que es una pregunta muy compleja, eh, pero, pero sí hay mucho, y compleja porque hay mucho que decir. Hay muchos ejes desde donde abordarla. Eh, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es nosotras, porque estas cositas no nos las enseñaron a nosotras, ya esta generación de nosotras tres aquí, nada, esto lo recibió. Es decir, este tema de autoayuda, de fortalecer tu autoestima, de reconocerte, que creo que Carla lo mencionó por ahí, o sea, creer cómo llegué yo hasta aquí, creo que Natalia algo también lo mencionó, por ahí coincidimos las tres, cómo llegué yo hasta aquí y que además te den el reconocimiento y que usted se lo crea. En este punto yo creo que las tres estamos sorprendidas cómo estamos aquí. No estábamos tan conscientes de tener unos logros
que pudieran trascender a una red social o a un gremio. Y definitivamente para entender esto y tratarse mejor uno, nosotras, estoy segura, hemos tenido que buscar las herramientas de ayuda psicosocial y autoestima y demás, en lectura, en cursos, en talleres y demás. Yo creo que esto debería venir desde más abajo en la educación, como por ahí lo vi, para que ya estas herramientas vengan intrínsecas para las chicas y incluso para los chicos, porque sí me atrevería a pensar que una de las grandes herramientas aquí es romper paradigmas de competencia. Yo añoro, no sé cómo llegar ahí, pero sí te puedo decir que añoro ver una sociedad costarricense en donde ya no seamos ellos y nosotras, donde no seamos hombres versus mujeres, porque qué cansada esa batalla y qué absurda suele ser una y otra vez. Cual sí es muy cierta que había que generarla para obtener lo que nosotras tenemos ahora, voto, carrera, un lugar en la sociedad. Y yo creo que lo más fácil de entender y que tiene que salir, creo que todo desde la educación, desde los valores, es que es un chip colectivo que hay que cambiar y que ya todas las nuevas generaciones ojalá lo trajeran en sí, es que eh, hay que aceptar que somos fisiológicamente diferentes. Yo no espero alzar un peso de 100 kilogramos en peso, y sé que hay unas chicas que le interesan, con mucha disciplina lo logran, pero no fisiológicamente o en nuestros cuerpos no está eso como tal vez sí para los hombres, si somos músculos. Y yo no, cuando yo hablo de igualdad de género, es que yo no quiero tener músculos. Yo no quiero eso. Yo quiero poder ser reconocida igual independientemente del género, independientemente si yo sea mamá, independientemente si yo vaya a quedar embarazada o no. Eh, Al final de cuentas, eso no tiene por qué influir en si soy capaz, en si puedo dirigir un grupo, en mi salario. Entonces, equidad de género es que tengamos las mismas oportunidades independientemente del género, pero, pero no que yo quiera ser un hombre o que el hombre tenga que tener una característica ya dada naturalmente para las mujeres. Somos diferentes, pero la equidad de género a nivel social tiene otro enfoque. El enfoque es un tema eh, que Carla puede ser la directora con el mismo sueldo que el director anterior y no tiene por qué ser menos. No tiene por qué ser menos. Entonces, cuando dejemos esa competencia, si nosotros lográramos cambiar esa competencia entre ellos y nosotros y eso dejara de existir, lo que tenemos son personas aceptando sus diferencias fisiológicas y genéticas que no interfieren para nada en su desarrollo y sus aportes en la sociedad. No debe ser ese el que define. Si usted es hombre o mujer, no debe ser eso lo que define. Lo que define es tu capacidad y tus logros y tus estudios y tus metas y tus objetivos y la parte en que usted la proyecta a la sociedad. Creo que hay que cambiar ciertas políticas. Esto hay que abordarlo de muchos ejes. Pero te dije que había tanto que decir, digamos, la educación, por supuesto que es clave. El romper paradigmas desde los hogares es clave. Esa autoestima tiene que ser ya intrínseca, tiene que venir en nosotras como viene en nosotras, como vienen los chicos de ahora a cerrar la llave, la llave de agua a lavar los platos. O sea, ya un niño de las nuevas generaciones te regaña si usted se descuida. Entonces, ya eso tiene que venir ahí, tiene que venir en automático. Entonces, cuando logremos eso, puede que mejoremos un poquito más en los alcances. Y todavía nos falta, sí, o sea, la cuesta todavía está empinada. No, estamos largo de que de que estemos en la cima y que vayamos en un plano, sí, nos falta, hay que ser realistas, pero sí hay que enfocarnos, creo yo, en dejar de competir y empezar a trabajar más en uno mismo. Yo pensaría que ese es el mensaje de abordar políticas, educación y lo que corresponda alrededor de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y como última pregunta, y ya para cerrar este espacio, me voy a salir un poquito como del guión para decirle a cada una, mujeres científicas, mujeres de ciencia, mujeres profesionales, les voy a poner como un paisaje y ustedes van a responderme y así vamos a ir concluyendo.
que ustedes en este momento están en su trabajo y demás y se les aparece una niña. Y esa niña son ustedes de hace muchos años. ¿Qué le dirían a esa niñita que ustedes alguna vez fueron, que hoy las está viendo con admiración y con todo? ¿Qué le dirían? Entonces me gustaría que cerráramos con eso, así que empecemos con doña Carla, después con doña Ana y como último con doña Natalia. ¿Qué le dirían a su niñita? Ay, qué linda pregunta. Ya hasta las lágrimas me va a sacar. Le diría que la felicito mucho por todas las cosas que hizo con miedo, porque tuve miedo muchas veces desde chiquitita. Vieras el miedo que me dio cuando me metí al TEC y tenía que viajar en bus hasta allá, algo tan sencillo. Vieras el miedo que me dio la primera vez que me subí a un avión y tuve que ir a otro país a defender un proyecto. Ay, vieras qué miedo que me dio en la escuela cuando me metí al coro porque tenía que ponerme enfrente de la gente, pero yo quería cantar. Y son todos esos miedos que esa chiquita venció, muy valiente que la hizo llegar hasta aquí. Entonces que la felicito mucho. Muchas gracias, doña Natalia. Seguro, no seguía Ana. No, doña Natalia, sí. Sí, Ok, ok, está bien. Este, yo igual, casi me sacó las lágrimas. Este, yo la vería, ¿verdad? La volvería a ver y le diría que siga adelante, que ha sido una vida lindísima, ¿verdad? Muy llena de muchísimas oportunidades, muchos retos, y entonces, como les decía, ¿verdad? Al inicio, es casi como ver distintas vidas de una sola persona, ¿verdad? Entonces, uf, o sea, si tuviera que incluso ver hacia el futuro, me imaginaría que es una vida también, ¿verdad? Llena de mucha felicidad, de muchos retos, pero también de muchísima felicidad, con muchas oportunidades, ¿verdad? Y muchísimos proyectos a seguir. Eso le diría. excelente. ¿Y doña Ana? Ay, chicas, qué difícil me la ponen. No, qué bonito. Antes de contestarla, tal vez les voy a decir qué bonito ver la coincidencia. Es que con Carly y con Natalia, ver la coincidencia, porque a veces se siente uno que eso le pasa a uno, pero le pasa a muchos. Em, Carla, contarle que yo también viví mi vida con miedo, muchísimo miedo. A mí todo, o sea, me daba miedo de chica. Muchas cosas fueron cambiando en mi vida y que me fueron empoderando, por supuesto, pero muchas cosas las hice con miedo y con una incertidumbre y dudando de mis capacidades. Em, Así que yo creo que yo también me felicitaría mucho porque no sé cómo, porque no sé cómo logré seguir pese al miedo y simplemente continué y lo logré. Es decir, no tenía nadie que me hubiera dicho cómo hacerlo, ni cómo se hacía, y de ahí el miedo y el susto, pero se logró. Entonces yo también me felicitaría todo paso, incluso entrar a la U, salir de la U a buscar trabajo, estar en el primer trabajo, en los primeros proyectos, todo fue miedo. Es increíble, pero sí da mucho miedo, pero se puede y me felicitaría por lograr. También creo que le diría, el mejor consejo que le podría dar a esa niña es que no se deje agobiar por la culpa. En este mundo de patriarcado, si vos sos una mujer muy vehemente, muy firme, muy segura, hay una connotación negativa para esa firmeza, para ese empoderamiento. Y tal vez en algún momento, en alguna reunión, estoy segura, pudieron decir, es que Ana es demasiado vehemente, es demasiado estricta, y en el caso de un hombre no tendría que disculparse por eso, pero yo tuve que sentir culpa en algún momento. Entonces, el consejo que le daría es que también no se deje agobiar por la culpa, porque esa vehemencia, esa firmeza,
trajo muchísimos logros y muchísimos cambios. Entonces, eso sería, sí, sí. Felicidades por los miedos y no dejarse agobiar por las culpas. Bueno, aquí nos llegó un mensaje. Muchas felicidades desde Andrea Ruiz a las tres por sus éxitos, que sigan rompiendo paradigmas y bueno, muy inspiradoras. Entonces, les agradecemos muchísimo, sin duda, de los webinarios que hemos tenido. Este es uno muy inspirador, muy positivo, y sé que quienes lo estaban viendo ahorita y quienes lo van a ver, pues se van a sentir bastante identificados. Yo creo que es en general, no solamente como científicas, sino también como mujeres y profesionales, los retos que se les han presentado los han sabido llevar de una forma muy responsable y con muchísima creatividad. Así que yo les agradezco muchísimas a ustedes tres por estar acá, por contarnos parte de su historia profesional y sin duda felicitarlas, y que es una buena oportunidad que estas plataformas y que a través del colegio se les pueda reconocer la labor que realizan, que sin duda es fundamental, es importantísima, y que si no se hiciera, pues muchos descubrimientos pues todavía estarían en el aire. Les agradecemos muchísimo. Y de paso, los invito a que la próxima semana también nos acompañen en el segundo ciclo de estos webinarios, donde otros profesionales maravillosos nos van a acompañar y también nos van a contar. Así que de verdad les agradezco a ustedes tres por abrirnos este espacio, y sin duda invitarles a que nos sigan acompañando en las diferentes actividades que vamos a tener en el colegio. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Chao.